Hola, les habla Carolina Sayago con la tercera clase del curso de modelamiento hidrogeoquímico con FreakC que ha preparado para ustedes Ida Hatari. Esta vez hablaremos principalmente de la estructura del programa y sobre todo de la gran cantidad de comandos que se utilizan para programar en él. Entonces, primero que todo, tal como dice allí, FreakC es un programa para la especiación, reacciones intermitentes o tipo batch, transporte unidimensional y cálculos geoquímicos inversos. Sus creadores son David Parkhurst y Apelo, del Servicio Geológico de los Estados Unidos. En esta diapositiva podemos ver la evolución de este programa. Tenemos una selección de programas informáticos que se visualizan en orden cronológico. La primera generación de programas geoquímicos de computadora fueron desarrollados y publicados en la década de los 70, y ya desde principios de los 80 llegó a ser posible instalar estos programas en los ordenadores personales, mientras que Mainframe había sido la plataforma de ordenador hasta entonces. Vamos a hablar a continuación con más detalle de los más importantes. Entonces, pH, Redox, equilibrio. El nombre del software se debe a que originalmente incluía funcionalidades basadas en el cálculo de equilibrios químicos en soluciones acuosas. Entonces, primero que todo, se utilizaba el software FreakE, que era un programa escrito en lenguaje Fortran que realizaba las operaciones básicas y que constituye la base de FreakC. Era capaz de simular una variedad de reacciones geoquímicas para un sistema como, por ejemplo, la mezcla de aguas, la adición de reacciones irreversibles netas a la solución, la disolución y precipitación de fases minerales en la fase acuosa y los efectos en el cambio de temperatura. FreakE calcula las concentraciones de elementos, molaridades y actividades de especies acuosas, pH, potencial redox, índices de saturación y las transferencias de moles para lograr equilibrio en función de reacciones geoquímicas reversibles e irreversibles especificadas. Ahora entonces, FreakC versión 1 fue un programa totalmente nuevo, escrito en lenguaje C, en 1995, que implementa todas las capacidades de FreakE y añade muchas capacidades que no estaban disponibles, tales como equilibrios en intercambio iónico, equilibrios en complejización de superficies, equilibrio de gases a presiones fijadas, transporte advectivo, modelamiento geoquímico inverso. También se producen mejoras en la contabilidad completa para los elementos en los sólidos, la fase acuosa y gas, balance de moles de hidrógeno y oxígeno, para la masa de agua en la fase acuosa y un solucionador de ecuaciones no lineales más robusto. Ahora entonces, para FreakC versión 2 se conservan todas las capacidades y la mayor parte del código de la versión 1, pero se agregaron funciones tales como reacciones cinéticamente controladas, equilibrio sólido-solución, equilibrio de volumen fijo fase gaseosa, variación de sitios de intercambio en función de la concentración del reactante, difusión en transporte de una dimensión, transporte acoplado con difusión en zonas estancadas, balance de masa de isótopos en modelamiento inverso. También es importante saber que las cantidades definidas por el usuario podrían escribirse en el archivo de salida principal y o en un archivo adecuado para la importación en una hoja de cálculo. Es decir, soluciones y composiciones podrían definirse en un formato compatible con los programas de hoja de cálculo. Ahora, FreakC la versión 3. Incluye mejoras en el código y contiene módulos adicionales que permiten la construcción de gráficos. Asimismo, se desarrolla sobre el paradigma de programación orientada a objetos que permite la articulación de módulos para desarrollo de software. Bueno, primero debemos saber que FreakC en su versión 3 es un programa escrito en lenguajes de programación C y C++, que está diseñado para realizar una amplia variedad de cálculos geoquímicos en soluciones acuosas. Esta versión amplía FreakC versión 2 con nuevas características basadas en la experiencia adquiridas simulando los resultados de experimentos de laboratorio y las investigaciones de campo. Además, incluye el modelo de Pixel acuoso, o sea, la base de datos Pixel.dat, que puede ser utilizada para aguas de alta salinidad que escapan al ámbito de aplicación de la teoría de David Hooker. También, la conductancia específica y la densidad de una solución se calculan y se imprimen en el archivo de salida. Se añaden una serie de bloques de datos clave para los cálculos de isótopos y capacidades para la creación de gráficos.
FreakE Interactive o interactivo. Es una interfaz gráfica que puede utilizarse de forma interactiva para llevar a cabo todas las capacidades de modelado de FreakC. Como podemos ver en las imágenes, lo mejor es que a cada bloque de datos definidos por un keyword tiene una pantalla de entrada correspondiente con fichas para el ingreso de todos los datos relacionados con este keyword, lo que facilita el proceso y a la vez lo agiliza en el momento de programar. FreakC para Windows. Bueno, esta versión también la podemos descargar en la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos y aparece tal cual como aparece aquí, FreakC for Windows. Esta, a mi parecer, es la versión menos amigable en este momento. Como pueden observar, consta de una pestaña llamada Input, en donde vamos a introducir los datos de los elementos que van a reaccionar y los diferentes keywords que pueden ser introducidos con el índice que tenemos al lado derecho. La segunda pestaña, la de Database, se utiliza para desplegar la base de datos que vamos a utilizar. La pestaña Grid es en donde se pueden importar archivos .csv, o sea, los separados por coma, o se pueden escribir directamente allí también. Y la pestaña Chart es donde vamos a observar los gráficos. FreePy es un software de código abierto y ofrece herramientas de Python para trabajar con FreakC. Creado con los módulos de iFreakC, permite el uso de las operaciones de FreakC de la versión 2 para el desarrollo de módulos adicionales mediante líneas de código escritas en Python. Su principal aplicación es el desarrollo de software. El editor general de Notepad++ ha sido adaptado para la escritura, edición y ejecución de FreakC. Permite la entrada de archivos, incluyendo los gráficos. Este editor ofrece posibilidades de sintaxis, autocompletado de palabras clave o keywords, identificadores y funciones básicas. Los números se presentan en diferentes colores dependiendo de su función. Paréntesis emparejados, atajos del teclado, como por ejemplo Control F6 que ejecuta FreakC en el archivo actual. Deben descargarlo también en la página del Servicio Geológico. Si ya tienen Notepad, no intenten descargar el plugin de ejecutar y hacer el enlace con FreakC, porque bueno, a mí particularmente no me funcionó, así que recomiendo descargarlo directamente desde la página por sí solo. Tipos de archivos. FreakC utiliza y crea distintos archivos que contienen información necesaria para la ejecución del modelo y la interpretación de los datos. A continuación se presentarán estos. Bases de datos, .dat. La mayoría de especies químicas están definidas en bases de datos que suministran los datos necesarios para que éstas puedan ser procesadas por el código. De hecho, las bases de datos termodinámicos son la principal fuente de información de todos los programas de modelamiento geoquímico. Nosotros podríamos crearlas como lo hicimos en la práctica 1, sin embargo, es un esfuerzo considerable y requiere gran cuidado. Normalmente lo que hacemos es tener acceso a este conjunto de datos ya existentes o hacer una mezcla de dos o más bases de datos preexistentes. Esta es una tabla que aparece en una práctica o estudio realizado por Spring, que me pareció bastante interesante, ¿no? Donde se hizo un inventario por elemento para varias bases de datos. Entonces, como pueden ver allí, por ejemplo, el arsénico está presente en todas las bases de datos analizadas, menos en la base de datos de FreakC. Pero el selenio solo se encuentra en las bases de datos MindTQ y LLNL. Entonces, creo yo que vale la pena tenerla y así cada vez que vamos a trabajar es más rápido establecer cuál es la base de datos más apropiada o la única con la que podemos trabajar. Entonces, FreakC.dat es un archivo de base de datos derivados de FreakE que es consistente con WaterQ, pero tiene un set más pequeño de elementos y especies acuosas. Se utiliza para modelos acuosos de ion asociación principalmente. En ISO.dat se hace un uso extensivo de los corchetes para nombrar los elementos utilizando el número másico y el símbolo químico para la definición del isótopo menor. También es una implementación parcial del enfoque de componentes individuales para los cálculos de isótopos. Este keyword, isótopos, como veremos más adelante, se utiliza con esta base de datos. La constante de equilibrio de esta base de datos se derivan de factores empíricos de fraccionamiento, de teoría de la mecánica estadística, o si no hay datos disponibles, como es el caso más común, lo asume sin fraccionamiento. Sin embargo, la base de datos es un marco que puede ampliarse a medida que se disponga de datos termodinámicos isotópicos adicionales. La base de datos LLNL.dat es un archivo de base de datos derivado de las bases de datos para EQ36 y del
banco de trabajo geoquímico, que utiliza datos termodinámicos compilados por el Laboratorio Nacional de Lawrence en Livermore. De ahí se deriva su nombre. La base de datos MindTQ v4.dat es una base de datos derivada de MindTQ A2 versión 4 de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. La base de datos Pixel.dat es una base de datos para el modelo específico ion-interacción de Pixel, como se implementó en FreePix. Con esta base de datos se define el modelo acuoso más consistente, sin embargo incluye solamente un número limitado de elementos. WaterQ4f.dat. Esta base de datos contiene datos termodinámicos para las especies acuosas de arsénico, según la recopilación de Nordstrom y Archer, y las constantes de complejación superficial de Donsman y Morel. Desafortunadamente, estos dos conjuntos de datos termodinámicos no son internamente coherentes, porque las constantes de complejación superficial se ajustaron mediante el uso de un conjunto diferente de constantes termodinámicas para especies acuosas de arsénico. Para ser constantes en los cálculos, los datos termodinámicos para especiación acuosa del arsénico y complejación superficial se definen según Sombach y Morel. Bueno, recuerden una vez más que podemos hacer una mezcla de dos o más bases de datos o que podemos crear la nuestra con valores obtenidos en laboratorio, como lo hicimos en la clase pasada, en el segundo video. Entonces, ahora los archivos de entrada .phr es el archivo creado por el modelador mediante el uso de keywords y datos para los distintos parámetros requeridos en la ejecución de operaciones. Este procedimiento también lo realizamos en la clase número 2, ¿verdad? El archivo de salida .phr.out. Una vez corre el modelo, se genera un archivo de salida que contiene los datos producto de los cálculos ejecutados por el programa. Los datos allí reportados deben ser interpretados por el modelador. Bueno, también lo vimos en la clase pasada y hablamos un poquito de cada uno de estos valores que se generan cuando se corre el programa. Construcción de archivos de entrada. FreeC es un programa orientado por líneas de código. Sus archivos de entrada guardan la forma de listas con lenguaje reservado que define operaciones y datos cuya distribución brinda coherencia para que estos puedan ser procesados. Los keywords o palabras clave son palabras que hacen parte del lenguaje reservado de FreeC y le indican al código los cálculos que se le están solicitando. Algunos permiten incluir información adicional, pero esta opción debe ser consultada en el manual del software. Los datos se escriben en las líneas posteriores al keyword y la secuencia de entrada en las líneas depende del keyword y el parámetro. Cada bloque de datos comienza con una línea que contiene la palabra clave y posiblemente otros datos, seguido por líneas adicionales que contienen datos relacionados a la palabra clave o el keyword. Los elementos de datos leídos desde el archivo de base de datos pueden ser redefinidos por bloques de datos clave en el archivo de entrada. Después se lee el archivo de base de datos. Datos son leídos desde el archivo de entrada hasta la primera palabra clave final, después de lo cual se realizan los cálculos especificados. Bueno, y el conjunto de cálculos definido por los bloques de datos clave terminados por un extremo se denomina simulación, a diferencia de lo que llamamos carrera, que es una serie de uno o más simulaciones que están contenidas en el mismo archivo de datos de entrada y que han sido calculados durante la misma corrida del programa FreeC. Los identifiers permiten indicarle al código algunos de los parámetros de entrada que deben tener presente para la ejecución de operaciones. Algunos parámetros tienen valores por defecto que se incluyen cuando el identifier no se escribe en el archivo de entrada. Sus valores pueden consultarse en el manual. En algunos casos es necesario el guión para indicar que la palabra es un identificador en lugar de una palabra clave o keyword idénticamente deletreada. Por supuesto que el guión en el identificador no implica que la cantidad es negativa, introducida es negativa. Cada bloque de datos de palabra clave pueden tener un número de identificadores, muchos de los cuales son opcionales. Estos identificadores pueden ingresarse en cualquier orden. Los comentarios son líneas que se incluyen precedidas por el símbolo numeral y no son procesadas por el programa.
es decir, permiten incluir información adicional que hace más entendible el archivo de entrada. Entonces, el numeral delimita el principio de un comentario en el archivo de entrada y se ignoran todos los caracteres en la línea que siguen. Si toda la línea es un comentario, la línea no va a aparecer en el archivo de salida. Ahora, si este comentario sigue a unos datos de entrada en una línea, la línea completa, incluyendo el comentario, se refleja en el archivo de salida. En fin, es muy útil para añadir comentarios explicando el origen de los datos o describir la configuración del programa. La operación indicada por un keyword se ejecuta hasta que en el archivo aparece un nuevo keyword. Y bueno, el último keyword debe ser siempre en fin. Lectura del manual de Frixie. Las particularidades del manejo de estos elementos serán cubiertas a lo largo del curso y por lo tanto la revisión del manual será recurrente durante los ejercicios. Bueno, la lectura de los manuales del programa por supuesto que son recomendables. El manual principal y más reciente de Frixie, versión 3, se descarga en la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bueno, allí ven la imagen en documentos. Este tiene 530 páginas, o sea, más de 200 páginas que la versión anterior, porque tiene modificaciones correspondientes a su versión e información adicional. De hecho, toda esta parte que veremos hoy de los keywords e identifiers está mejor explicada en este manual. Quizás la única limitante para nosotros es que todo el material está en inglés. Sin embargo, la idea de este curso online es facilitar el estudio de toda esta teoría y que den sus primeros pasos en la práctica. También recuerden que siempre se ha dicho que la manera de aprender cómo usar un programa pues es usándolo, perdiendo el miedo y experimentando. Aparte, tenemos los manuales de FreePlot, FreePy y también recomiendo, sobre todo para la interpretación de los resultados, el libro de Apelo y Postma, Geochemistry and Pollution, y el de Chen Su and Greg Anderson, Environmental Application of Geochemical Modeling. Los keywords. Vamos a explicar ahora un poco mejor cada uno de los keywords y sus funciones. En total, Frixie dispone de 48 keywords, que a continuación se presentarán clasificados en 4 grupos. El grupo 1 se refiere a los keywords básicos y está compuesto por 16 comandos. Entonces, por ejemplo, nos permite definir acciones para organizar el archivo de entrada, como copy, que permite que cualquier reactivo numerado sea replicado, incluyendo reactantes definidos con bloques de datos. Entonces, un reactivo puede copiarse a una única instancia con un número de identificación especificado o a varias instancias con un rango contiguo de números de identificación. Hay que tener en cuenta que si se copia un reactivo en un número de identificación y un reactivo de este tipo ya existe con ese número, el reactivo existente se sobreescribirá. El keyword database. Bueno, cabe destacar primero que todo que este keyword puede ser precedido solamente por líneas de comentario, pero no por otros bloques de datos clave. Bueno, ya lo utilizamos en la clase 2 y con él le especificamos al programa con qué base de datos estamos trabajando. Recuerden que puede ser una creada por nosotros mismos también, no solo las que trae el programa por defecto. Delete. Este keyword se utiliza para eliminar los reactantes. Puede eliminar cualquier reactivo que es identificado por un número entero, que incluye reactivos definidos por los bloques de datos ya establecidos. El keyword end. Bueno, este keyword demarca el final de una simulación. No podemos olvidarlo porque si no el programa no podrá ejecutar nuestro proyecto. Title. Se utiliza para escribir el título o un texto que sí va a ser impreso en el archivo de salida. Ahora, entre aquellos que nos permiten organizar los datos de salida tenemos dump. El archivo se puede utilizar para restablecer el estado de un cálculo realizado por Frixie en una ejecución de Frixie subsiguiente. Es decir, como su nombre lo indica, es como cuando botas algo y luego lo recoges, o sea, se restablece algo que ya se había utilizado. Los módulos de iFrixie pueden recuperar información dump como una cadena que puede ser utilizada para copiar las definiciones de reactivos para otros módulos iFrixie. El keyword print.
Este keyword selecciona bloques de datos que se imprimirán en el archivo de salida. El keyword select output se utiliza para imprimir cantidades especificadas en un archivo definido por el usuario. También, como hicimos en nuestra clase número 2, este bloque de datos clave se utiliza para producir un archivo que es adecuado para el procesamiento de hojas de cálculo y otros programas de administración de datos. También es importante saber que para los cálculos de transporte, el bloque de datos de este keyword se utiliza generalmente para producir un archivo compacto de resultados seleccionados. El keyword user graph. Este keyword se utiliza porque resultados de las simulaciones de transporte se pueden trazar versus tiempo o distancia. Es decir, user graph permite la selección de datos para trazar y manipular el aspecto gráfico. Como pueden ver, se especifica la escala de los ejes, el título, las etiquetas, etc. Todos estos comandos los vamos a ir utilizando a lo largo de nuestro curso y así pues los vamos a ir entendiendo mejor, ¿no? User print se utiliza para imprimir cantidades definidas por el usuario en el archivo de salida. Resultados de declaraciones básicas de impresión se describen directamente en el archivo de salida después de cada cálculo. El keyword user punch es similar a user print, excepto que los datos básicos del keyword punch se utilizan para escribir los resultados en el archivo de salida seleccionado. Este keyword permite al usuario escribir un programa básico en la sesión que ellos llaman el intérprete básico, que no me parece tan básico, pero para hacer cálculos e imprimir resultados seleccionados en el archivo de salida mientras que FreeC se está ejecutando. Ahora tenemos los keywords que se utilizan para optimizar las operaciones, entre otros keywords. Include. Este keyword se utiliza para incluir un archivo en el archivo de entrada. Por lo tanto, es posible utilizar un bloque de datos dump o select output para escribir un archivo que se incluye en un punto posterior en el funcionamiento. Se puede utilizar este keyword en los archivos de base de datos o en archivos de entrada. Save. Se utiliza para guardar los resultados de las reacciones para su uso en simulaciones posteriores. Este bloque de datos clave se utiliza para guardar la composición de una solución, ensamblaje de intercambio, fase gaseosa, ensamblaje de equilibrio fase, entre otras. La composición se almacena internamente en la memoria de la computadora y puede ser recuperada posteriormente con el keyword use durante el resto del funcionamiento del ordenador. El keyword use se utiliza para seleccionar la solución acuosa u otros reactivos que definen las reacciones. Este bloque de datos clave se utiliza para especificar explícitamente qué solución, qué ensamblaje de intercambio o montaje superficial u otro son para utilizarse en el cálculo de reacciones de tipo batch en una simulación. Uso o use también puede especificar las reacciones cinéticas, los parámetros de reacción presión, los parámetros de temperatura de reacción y mezclar parámetros para ser utilizados en el cálculo de reacciones batch. Y para ajustar el solucionador tenemos el keyword knobs. Se utiliza para definir los parámetros de impresión, información de depuración y métodos numéricos. Este keyword es usado para redefinir parámetros que afectan la convergencia de los métodos numéricos durante la especiación, reacciones de tipo batch y cálculos de transporte. Este keyword también tiene fama de tener la capacidad de producir largos e inentendibles archivos de salida. Afortunadamente es poco usado, ¿no? Datos de, por ejemplo, especies en fase acuosa, como equilibrium phases. Este keyword se utiliza para el ensamblaje de fase para reaccionar con una solución acuosa. Este bloque de datos clave se utiliza para definir las cantidades de un conjunto de fases puras que puede reaccionar reversiblemente con la fase acuosa. Cuando las fases incluidas en este bloque de datos clave se ponen en contacto con una solución acuosa, cada fase se disuelve o precipita hasta alcanzar el equilibrio. Fases puras incluyen minerales con composición fijas y gases con presiones parciales fijas.
Existen dos tipos de entrada. En un tipo, la fase misma reacciona para llegar al equilibrio, y en el otro tipo se produce una reacción alternativa en la medida necesaria para alcanzar el equilibrio con la fase pura especificada. Como pueden ver en la imagen, se establecen los índices de saturación y si no se establecen, el sistema por defecto los coloca como 00, ¿no? El keyword phases. Este bloque de datos clave se utiliza para definir un nombre, una reacción química, un logaritmo de K y la dependencia de la temperatura del logaritmo de K para cada componente del gas y minerales que pueden utilizarse para la especiación, las reacciones de tipo batch, transporte o cálculos de modelado inverso. Además, pueden definirse volúmenes molares para sólidos y la temperatura crítica y presión y el factor excéntrico pueden definirse para los gases. Normalmente este bloque de datos está incluido en el archivo de base de datos y solamente adiciones y modificaciones se incluyen en el archivo de entrada. Como ven aquí se establecen esos parámetros de los que hablamos en la clase 2, ¿no? Como entalpía, concentración y el volumen específico, por ejemplo. El keyword Solution Master Species. Con este keyword se identifican los elementos y especies acuosas madres o principales. Este keyword se utiliza para definir la correspondencia entre nombres de elementos y especies acuosas maestras, primarias y secundarias. La contribución de alcalinidad de las especies principales, el peso de la fórmula gram utilizado para convertir las unidades de masa y el peso del elemento de la fórmula de gram también se definen en este bloque de datos. Normalmente este bloque de datos está incluido en el archivo de base de datos y solamente se realizan modificaciones o adiciones en el archivo de entrada. Este keyword también lo utilizamos en la segunda clase y bueno, recuerdan las columnas que era el elemento, la especie, el peso atómico y el peso molecular. El keyword Solution Species. Aquí se define la asociación reacción y datos termodinámicos para especies acuosas. Las ecuaciones químicas para las principales especies y todas las otras especies acuosas se definen en este bloque de datos. Este keyword también se utiliza en base de datos para definir los coeficientes de difusión. Ahora, entre las especies intercambiables tenemos los siguientes keywords. Exchange Master Species. Define la interrelación entre el nombre de un intercambiador y su especie principal. Basándonos en esto, el intercambio de especies describe un medio de reacción y requiere un coeficiente de selectividad para cada especie de intercambiador. Normalmente, este bloque de datos está incluido en el archivo de base de datos y solamente hacemos adiciones o modificaciones en el archivo de entrada. En contraste con las constantes de estabilidad o las constantes de disociación, estos coeficientes de selectividad son dependientes en la respectiva fase sólida con las características específicas de sus superficies interiores y exteriores. Por lo tanto, dentro de las recopilaciones de datos termodinámicos, solo deben ser vistos como marcadores de posición que tienen que ser cambiados según constantes de sitios de intercambio específicos. Exchange Species. Se utiliza para definir reacciones medias de asociación y termodinámica para especies de intercambio. Este bloque de datos clave se utiliza para definir un registro medio de reacción y logaritmo de K para cada especie de intercambio. Normalmente este bloque de datos está incluido en el archivo de base de datos y solamente adiciones o modificaciones se incluyen en el archivo de entrada. En el ejemplo se especifica las formas en que se combina el sodio y el calcio en este. Asociación-reacción para especies intercambiadoras sería. Ahora, para definir las especies de superficie tenemos Surface Master Species. Se utiliza para identificar sitios y especies madres superficiales. Este keyword define análogamente la interrelación entre el nombre de sitios de unión superficial y la especie principal superficial. Surface Species es para definir asociación, reacción y datos termodinámicos para especies de superficie. Describe las reacciones para cualquier especie superficial clasificadas por cationes y aniones.
Este bloque de datos clave se utiliza para definir una reacción y el logaritmo de K para cada especie superficial. Normalmente este bloque de datos está incluido en el archivo de base de datos y al igual que los otros solamente se realizan modificaciones o adiciones en el archivo de entrada, ¿no? Especies superficiales definidas en Zoombach y Morel están definidas en el conjunto estándar de base de datos. Las principales especies son HFOW y HFOS, lo que significa óxidos férricos hidratados para los sitios de unión, en el caso de W weak, débil, y en el caso de la S, strong, por fuerte. Ahora, para las especies de isótopos tenemos isotop alfas, que se utiliza para especificar factores de fraccionamiento, para que aparezcan en el archivo de salida y para mostrar las composiciones isotópicas. El bloque de datos de este keyword solo define las cantidades a imprimir y por sí misma no afecta a la distribución de equilibrio de las especies en una simulación. También se refiere al cociente de dos proporciones de isótopos, que es el factor de fraccionamiento entre dos especies. También el bloque de datos se utiliza principalmente para mostrar los resultados de las simulaciones isotópicas. Isotope ratios. Se utiliza para implementar el tratamiento de isótopos como componentes individuales de la termodinámica. Una relación isotópica R se define como el cociente entre el radio del número de moles del isótopo menor entre el número de moles del isótopo predominante en una especie o fase, mientras que un factor de fraccionamiento se define como el cociente de dos R's. Cabe destacar que las relaciones isotópicas caben en composiciones de solución y fase. Se calculan mediante funciones básicas definidas en el bloque de datos Calculate Values. Ahora vamos a ver los keywords para operaciones fundamentales. Y tenemos en especiación Gas Phase. Aquí se definen las propiedades termodinámicas de los componentes del gas con las fases de entrada. Se debe tomar en cuenta que si la temperatura crítica y la presión no se definen, se utilizará la ley del gas ideal. Gases ideales y gases de Penn-Robinson no se pueden mezclar en un solo bloque de datos con este keyword. Si se desea fijar presiones parciales de los componentes de un gas, este keyword no es necesario. Se puede usar en su lugar Equilibrium Phases. Solution. Bueno, este keyword se utiliza para definir la composición de una solución acuosa. Como pueden ver en la imagen, se establecen los valores de temperatura, presión, pH, potencial redox, etc. Solution Spread. Se utiliza para definir una o varias composiciones de solución acuosa utilizando un formato delimitado por tabuladores. Es un formato de entrada alternativo de solution. Ahora, los que solicitan cálculos de intercambio iónico. Tenemos Exchange. Señala el desemblaje de intercambio y su composición. También se pueden administrar una serie de números en la forma M o N, donde M y N son enteros positivos, M es menor que N, y los dos números están separados por un guión sin espacios intermedios. La línea 1 puede repetirse para definir toda la composición de cada intercambiador. Ahora, para complejización de superficies, tenemos Surface. Este bloque de datos se utiliza para definir la cantidad y composición de cada superficie de ensamblaje superficial. Un ensamblaje superficial puede tener múltiples superficies y cada superficie puede tener múltiples sitios de unión, que son identificados por las letras minúsculas seguido de un guión bajo o piso, como lo llamamos nosotros. Como podemos ver, se establecen los sitios de unión superficial. En el ejemplo hay dos superficies, Surf A y Surf B. Surf A tiene dos sitios de unión, que sería Surf AW igual de weak y Surf S strong, ¿no? O fuerte. Estos comparten la misma área superficial y el mismo potencial electrostático. Para mezcla de soluciones tenemos el keyword mix. Este keyword se utiliza para definir en una mezcla las fracciones de las soluciones acuosas. Entonces, continuamos ahora con los keywords para operaciones avanzadas. Estos keywords permiten solicitar cálculos de
cinética de reacciones, como incremental reaction. Este keyword permite definir si los incrementos de la reacción son incrementales o acumulativos. Kinetics. Bueno, mediante esta palabra clave se especifican las reacciones cinéticas y se definen los respectivos parámetros. Rates. Este bloque de datos clave se utiliza para definir expresiones matemáticas para reacciones cinéticas. Las fórmulas generales de las tasas se definen en este bloque de datos y los parámetros específicos cinéticos para reacciones tipo batch o el transporte se definen en el bloque de kinetics que acabamos de ver. Reaction. Bueno, este keyword es para añadir las reacciones irreversibles especificadas. El bloque de datos de reacción es utilizado para aumentar o disminuir las concentraciones de solución por cantidades de reacción. Reaction Pressure. Este bloque de datos se utiliza para definir la presión durante los pasos de las reacciones de tipo batch. Este bloque de datos también puede utilizarse para especificar la presión en una celda o rango de celdas durante el transporte advectivo y dispersivo. Reaction Temperature. Este keyword se utiliza para especificar la temperatura para las reacciones de tipo batch. Y de igual forma, también puede utilizarse para especificar la temperatura en una celda o rango de celdas durante el transporte advectivo y dispersivo. Run Cells. Se utiliza para ejecutar las simulaciones de reacción para un conjunto específico de celdas. Para un número específico de celdas n, todos los reactantes numerados n han reaccionado juntos y las composiciones resultantes de reactivos se guardan en el mismo número de celdas. Es posible especificar la hora de inicio y el paso del tiempo por las celdas que tienen los reactantes cinéticos. Estos valores de tiempo definidos en este bloque reemplazan las definiciones en el bloque de datos del keyword kinetics o cinética en español. Ahora, para el balance de isótopos tenemos isotopes. Este keyword se utiliza para identificar isótopos de elementos y definir el radio absoluto del isótopo menor para el isótopo principal en el isótopo estándar. También se utiliza para implementar el tratamiento de isótopos como componentes individuales termodinámicos. El bloque de datos de isótopos se utiliza en el archivo de base de datos iso.dat y es poco probable de ser utilizado en cualquier otro contexto. Entonces, ahora para el modelo de Pixel tenemos el keyword Pixel. Este keyword se utiliza para definir los parámetros específicos de ion interacción para el modelo acuoso de Pixel. El bloque de datos se utiliza en el archivo de base de datos pixel.dat que se deriva de la base de datos para el programa FreePix. Ahora, para el modelo SIT se utiliza el keyword con el mismo nombre para especificar los parámetros de este modelo acuoso. SIT es por las siglas Specific Ion Interaction Theory o teoría de la interacción específica del ion. El bloque de datos SIT se utiliza en la base de datos SIT.dat, que es el contexto primario para su uso. Ahora, para los cálculos de transporte, tenemos advection, que se utiliza para especificar el número de celdas y el número de cambios para una simulación de advección. Todos los procesos químicos modelados por FreePix pueden incluirse en una simulación de advección. El bloque de datos de transporte puede utilizarse para modelar procesos físicos adicionales, tales como la dispersión y la difusión. Ahora, Inverse Modeling. Aquí se especifican soluciones, reactivos y los parámetros para el modelado de mol equilibrio. Transport. Especifica los parámetros para un transporte advectivo, dispersivo, reactivo, opcionalmente con doble porosidad. También se utiliza para simular transporte unidimensional de solutos, el agua, los coloides y calor debido a los procesos de advección y dispersión.
Difusión radial y tridimensional. Se puede modelar utilizando zonas estancadas. Todos los procesos químicos modelados por Frixie, incluyendo reacciones cinéticamente controladas, pueden incluirse en una simulación de transporte advectivo dispersivo. Como vimos hace un momento, si este transporte involucra solo reacciones de tipo advectivo, sin difusión, dispersión o zonas estancadas, puede ser simulado con el bloque de datos de advection o advección, ¿no? Ahora, para el cálculo de soluciones sólidas tenemos Solid Solution, que se utiliza para definir a un conjunto sólido-solución. Cada solución sólida puede ser no ideal con dos componentes o ideal con cualquier número de componentes. Con este keyword se define la cantidad inicial de cada componente en cada solución sólida. Cualquier cálculo que implique soluciones sólidas asume que todas las soluciones sólidas se disuelven completamente y reprecipiten en equilibrio con la solución. La formulación es suficientemente general para que las soluciones líquidas orgánicas sintéticas también puedan ser simuladas. Allí pueden ver los parámetros, por ejemplo, de Guggenheim. Ahora, para el modelo LLNL tenemos entonces este keyword de parámetros del modelo acuoso, ¿verdad? Que se utiliza para definir los parámetros para el modelo acuoso de Lawrence-Livermore. Los parámetros son los valores dependientes de la temperatura de los parámetros de Davy-Hückel. Este keyword se utiliza en la base de datos llnl.dat, ya que es el único contexto en el cual puede ser utilizado, ¿no? Y por último tenemos las funciones en BASIC, para lo cual tenemos el keyword Calculate Values, que es un bloque de datos que se utiliza para escribir funciones básicas. Estas funciones no tienen argumentos y devuelven un único resultado numérico definido en la línea con el comando guardar. El bloque de datos Calculate Values se utiliza principalmente para implementar cálculos isotópicos. Funciones básicas han sido escritas para calcular las proporciones de isótopos para un gran número de isótopos, gases y especies minerales. Las funciones también se utilizan para calcular las proporciones de isótopos que son iguales a los factores de fraccionamientos entre especies. Bueno, con esto hemos finalizado esta clase. Busquen la siguiente práctica, que es la clase número 4. Hasta luego.